¿Se escucha bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Compartir. Hablen, por favor, porque... Y de pronto no sé qué piensan. Ya. ¿Se ve la presentación? Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy es un tema realmente apasionante, preocupante y que ustedes tienen que saber así. Apenas haya sospecha, ustedes tienen que diagnosticar a su paciente que tiene tuberculosis y tratarlo de forma rápida, oportuna, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con lo que es epidemiología, ¿ya? Y luego vamos a ver lo que es etiología, fisiopatología y manifestaciones clínicas. Voy a hacer ingresar a su compañero, perdón, porque ya no va a haber interrupciones. Listo. Otra vez volvemos. Y bueno, aquí nosotros tenemos los datos de tuberculosis del 2025, o sea que está fresquito. Vamos a ver la evolución que ha tenido la tuberculosis en cuanto a su tasa de incidencia estimada y notificada desde el 2000 hasta el 2024. Si ustedes se fijan, ya, por esto de la pandemia se han ido diagnosticando menos casos. ¿Qué era lo estimado? Que es el rojo, es lo que deberíamos nosotros haber diagnosticado, ¿sí? Haber diagnosticado y reportado el caso. Son casos notificados, ¿sí? Pero es lo esperado, ¿no? Lo que nosotros deberíamos haber hecho, es nuestra meta. Pero en línea, todo lo que es la línea verde que ustedes están viendo, son lo que se ha notificado. Como ustedes ven, desde el 2019, abruptamente ha habido un descenso en cuanto a la notificación de casos. Esto por efecto de la pandemia. Por ejemplo, el 2020 deberíamos haber notificado 104 casos por 1,000 habitantes, era nuestra meta, ¿sí? Pero solamente se han notificado, fíjense, 52, bajísimo. Ahora, nos vamos. Y esto ha sido así hasta que ha concluido la pandemia, 21, 22. Ya el 23, ya han ido aumentando el número de casos reportados. ¿Listo? Entonces, fíjense, pero el 2024, en la gestión del año pasado, nuestra meta era 105 por 100,000 habitantes y solamente se han reportado 82. Entonces, aproximadamente 25, casi 30%, 30,000 no han sido notificados, diagnosticados. ¿Qué es lo malo? Aquí tenemos una brecha de 30,000. Esa brecha nos sirve para nosotros estimar cuál va a ser el porcentaje de nuevos casos que va a haber. ¿Qué es lo malo de esa brecha? De 30,000 aproximadamente, ¿ya? Esa brecha nos dice que esas personas con tuberculosis que no han sido identificadas siguen contagiando y van a ver cuál es la gravedad cuando veamos de fisiopatología, ¿ya? Entonces, esto es lo que en líneas rojas, lo que deberíamos haber hecho y lo que hemos hecho en líneas verdes, los casos notificados. Ahora, aquí tenemos la brecha. Esto es del 2000 y tenemos las brechas a 23, ¿no? La brecha de 23,000 casos no notificados, o sea, no diagnosticados, perdidos, que siguen infectando, que siguen contagiando, que siguen muriendo. Fíjense, aquí tenemos en esta diapositiva el porcentaje de aportes de los casos nuevos y recaídas de tuberculosis. Si nosotros sumamos La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, suma alrededor de los 79% de los casos. Fíjense, aquí Santa Cruz con un 47,8% de los casos, La Paz 15,9%, Cochabamba 15,2%, y le sigue en orden de frecuencia Beni, Tarija, Potosí, Chuquisaca, Oruro y Pando, con 1,3% respectivamente. Esto estimado por 100,000 habitantes, lo que decíamos, ¿no ven? Si ustedes se fijan, ya tenemos en Santa Cruz 142,7 casos por 1,000 habitantes.
de notificación y en orden progresivo, como habíamos indicado. Ahora, otro dato importante. ¿Cuáles son los municipios afectados? A nivel urbano, alrededor de 85.1 casos por 1.000 habitantes y a nivel rural, 54.5 por 1.000 habitantes. Entonces, esa es la tasa de incidencia que nosotros la catalogamos como incidencia baja, media y alta. ¿De acuerdo? Van a repasar estas diapositivas, son muy interesantes, pero es necesario que ustedes conozcan. Ahora, fíjense, ¿cuál es el sexo más afectado en relación a la tuberculosis en Bolivia? Lo que nos dice es sexo masculino en un 67% de los casos y el femenino en un 33%. Esto nos da una razón de 2 hombres son afectados por una mujer, ¿no? Entonces, fíjense, aquí están el número o el porcentaje de sexo masculino, pero ya según las edades. La edad más afectada por la tuberculosis es de 25 a 34 años, sexualmente activos, ¿no? O productivos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos una población con sospecha clínica de tener tuberculosis y en esta edad, entonces tenemos que alzar y parar las orejas porque muy probablemente sea tuberculosis si reúne todas las características clínicas o radiológicas como pilares que tenemos nosotros para el diagnóstico. Ahora, en orden de frecuencia nosotros seguimos y la edad, otra edad también, población joven entre 15 a 24 años. 571 casos. Luego, 35 y 44, le sigue en orden de frecuencia, fíjense, los 2 primeros. Pacientes jóvenes, 25 a 34, y otra población vulnerable, que son mayores de 65 años, 634 casos. Entonces, importante tomar en cuenta. La población, el grupo etario más afectado con tuberculosis en Bolivia, el 2024, ha sido entre 25 y 34 y mayores de 65 años, ¿sí? Aquí vemos la distribución de casos de tuberculosis, también según el grupo de edad. Ya habíamos dicho, ¿no? Pero esto ya es en barras y es muy importante. Ahora, ¿cuál es la coinfección? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la población vulnerable que afecta de tuberculosis en Bolivia? Fíjense, la población vulnerable con mayor porcentaje es la población mayor a 65 años, un factor de riesgo, edad mayor a 65 años, que reúne el 18.3% de los casos. Y otro también importante y que mayor comorbilidad causa es coinfección, tuberculosis y diabetes mellitus, con un 9.9% de los casos. Y otra coinfección también frecuente y que este año está explotando es coinfección tuberculosis VIH con 4.8% de los casos. Entonces, fíjense, ¿cuál es la población vulnerable? Los 3 primeros lugares tenemos mayores de 65 años, pacientes diabéticos y coinfección tuberculosis VIH. Pero también existe un porcentaje en trabajadores en salud, trabajadores privados, personas privadas de libertad, en indígenas y niños menores de 15 años, que habíamos visto que también tiene una población no más importante, con 18.7% de la población de 15 a 24 años. A tomar en cuenta, esto es importante porque nos da nuestro criterio clínico. La población vulnerable, los factores de riesgo nos dicen, este es un criterio epidemiológico que yo tengo que tomar en cuenta por, qué sé yo, hacinamiento, población de riesgo importante, sobre todo trabajadores de la salud, con infección con alguna otra comorbilidad. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos indican los pacientes diagnosticados de tuberculosis, ¿sí? Clínicamente diagnosticados y bacteriológicamente diagnosticados. Un porcentaje clínicamente 469 y bacteriológicamente, que es la mayoría de los pacientes, 7.339 casos, ¿no? Ahora, lo mismo,
no voy a volver a esto, creo que se repetió la diapositiva. ¿Cuáles son el porcentaje ya de la tuberculosis en niños y en adultos? Esto va desde el 2010 hasta el 2024. Vamos a ver los últimos años, ¿no? En relación, mayores de 14 años, 9.3 por 1000 habitantes, y de 0 a 14 años, 274. Importante, ¿no? Ha incrementado. Si ven el récord que tenemos desde el 2012, pues estos han ido incrementando. Ahora, de estos, ¿cuáles han sido los que no han sido evaluados, los que han sido perdidos, no se ha hecho un seguimiento, ¿sí? Los que han llegado a fracaso, los que han llegado a fallecer antes de concluir el tratamiento y los que han llegado a terminar el tratamiento? Son definiciones que vamos a ir conociendo, que es importante para sacar estos datos epidemiológicos. Lo ideal es que nuestro paciente termine su tratamiento y resulte curado. ¿Cuándo se dice que es curado? Cuando nosotros pedimos un cultivo de esputo y este reporta negativo al cuarto o quinto mes de tratamiento, cuando ya es casi al finalizar, ¿no? Entonces, nosotros lo denominamos curado. Cuando nosotros no pedimos el cultivo y terminamos el tratamiento, se dice tuberculosis con tratamiento terminado. Entonces, el 2023, aquí tenemos datos del 2023, con el porcentaje indicado, ¿no? El número de pacientes que han concluido de esa forma. Igual, bueno. Sabemos que por norma también nosotros debemos dar quimioprofilaxis en aquellos pacientes o niños menores de 5 años y casos especiales como pacientes con portadores de virus de la inmunodeficiencia. Entonces, iniciar quimioprofilaxis. Pero lastimosamente no se ha llegado a la meta esperada, ¿sí? La mayor parte de los pacientes, ¿sí? En quienes se realiza quimioprofilaxis van a ser en niños menores de 5 años y VIH, ¿no? Casos especiales, por ejemplo, pacientes trasplantados, pacientes oncológicos, ¿no? Que tienen gran riesgo de hacer tuberculosis, entonces deberían recibir quimioprofilaxis, pero no se ha llegado a alcanzar la meta deseada. Estos son porcentajes que hemos logrado en estos últimos años. La cobertura de quimioprofilaxis en niños menores de 5 años, fíjense, ha llegado a ser el 84% este año. El año pasado, ¿no? 2024. 84%. 2024. El 2023 se ha llegado a un 81.9%, cuando la meta es llegar a un 100%. Casi Bolivia está queriendo llegar, pero no hemos llegado a nuestra meta. Ahora, de los pacientes que han hecho tratamiento antituberculoso notificados, ¿quiénes han hecho RAFAs? Fíjense, el porcentaje de RAFAs desde el 2018 tenemos un pico con 3.9% de los casos y luego obviamente ha ido disminuyendo. Pero no hay, desde el 2021, 22 y 23, no se han ido notificando casos de reacciones adversas a tuberculosis. ¿Qué ha pasado? En relación a este pico máximo que tenemos el 2018-2019, han ido descendiendo, pero fíjense, aumentando desde el 2023 al 2024. No significativo en relación a anteriores años, pero sí tenemos un porcentaje nomás importante, que lastimosamente aquellos que tienen RAFA son pacientes que obviamente no van a continuar con tratamiento de primera línea, se necesita iniciarles tratamiento de segunda línea, y hay tiempo perdido hasta que la reacción adversa remita, etcétera. Pero, bueno, son cosas que pasan en la tuberculosis. Ahora, tenemos los casos de tuberculosis con resistencia a la rifampicina y multidrogoresistentes, notificados. Y el estimado. El verde son los pacientes que deberían haberse reportado. Y el rojo, los notificados. Fíjense, para el 2024 el porcentaje es de un 69%, ¿no? De pacientes que han presentado algún tipo de resistencia. Y
nosotros se estimaba, ¿sí? Que iban a ver, estimados 260 casos, pero se han reportado 145, la mitad, ¿no? Que representa el 69%. Aquí tenemos también casos de MEDERES que inician tratamiento y han cumplido con una condición de ingreso para, me imagino, tratamiento alternativo. De igual manera, ¿no? Tenemos esta curva, si ustedes ven desde el 2018, el número de casos RAFA ha ido incrementando. Esto hay que ver por qué y en qué tipo de pacientes. Generalmente los RAFAs se presentan en poblaciones también con ciertas características, pacientes desnutridos, pacientes que tienen alguna comorbilidad, como ser pacientes renales, pacientes que tienen alguna hepatopatía crónica, tienen mayor riesgo de hacer reacciones adversas a tratamiento antituberculoso. Pacientes diabéticos, pacientes inmunocomprometidos, son los que tienen mayor riesgo de hacer reacciones adversas. Entonces, esto es un resumen de lo que pasa en Bolivia y ustedes han visto lo más importante, los departamentos donde se ha visto que existe mayor incidencia de tuberculosis, la población de riesgo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa a nivel mundial? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver ahora. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es la etiología, la transmisión, la patogenia y manifestaciones clínicas. Vamos a hacer una breve introducción y en esta introducción, a nivel de las Américas, a nivel mundial, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hasta el 2023, obviamente, la OPS y la organización, que es la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, es que hacen sus registros. Cada 3 años van actualizando, ¿sí? El programa de tuberculosis nos indica hasta el 2023 que han existido 79 millones de vidas salvadas desde el 2000 gracias a los esfuerzos de poner fin a la tuberculosis. De estos, se dice que 10.8 millones de personas se han enfermado de tuberculosis el 2023 y 1.5 millones de personas han muerto por la tuberculosis, siendo una enfermedad curable y tratable, ¿no? Y prevenible. Entonces, todos los años nosotros celebramos el Día Mundial contra la Tuberculosis, el 24 de marzo. Todos los años nos celebramos ese día y cada año la OMS y la OPS tienen objetivos que cumplir, se trazan metas. Y una de las metas que se trazó este año la OPS y la OMS, que nos compromete a todo el personal de salud, es que sí, nosotros podemos poner fin a la tuberculosis, comprometiéndonos, ¿sí?, a que vamos a seguir las normas del Programa Nacional de Tuberculosis, a invertir tiempo, empatía, ¿no?, desempeño para diagnosticar tempranamente la enfermedad y obviamente cumplir con lo estipulado en las normas, ya que si uno se sale de las normas, a veces no le va bien al paciente, ¿no? Entonces, sabemos que la tuberculosis sigue cegando millones de vidas, como hemos visto, 25 millones de personas han muerto con tuberculosis el 2023. Y además, no solo porque mueren, sino de aquella persona que es diagnosticada tardíamente con tuberculosis, lastimosamente, ustedes saben, prefiero que sea tuberculosis porque se cura. Sí, se cura, pero deja secuelas si la diagnosticas tardíamente o si el paciente asiste tardíamente a un centro de salud para su diagnóstico. ¿Qué tipo de secuelas? Secuelas como lesiones como las bronquiectasias, un fibrotórax importante. Ese paciente no va a tener una buena calidad de vida y puede estar toda su vida sedentario dependiendo de oxígeno. Es lo que queremos evitar. Obviamente por las razones que conllevan a una menor calidad de vida. ¿Qué ha pasado en las Américas? El 2003 se han diagnosticado, han enfermado de tuberculosis 342,000 personas en las Américas. Desde el 2000, alrededor de 2.8 millones de personas han hecho tratamiento contra la tuberculosis y obviamente se han salvado.
Se estima que cada día en las Américas cerca de 100 personas pierden la vida por tuberculosis y cerca de 900 personas enferman de esta enfermedad que es prevenible y tratable. 29% de las muertes de la tuberculosis, escuchen bien, 29%, no es un número bajo, están asociadas a coinfección, tuberculosis y VIH. Las determinantes sociales de la salud vinculadas a lo que es la tuberculosis, lastimosamente, no han cambiado. Esto desde hace años memorables, desde que ha existido la humanidad, la pobreza, la desigualdad y el estigma que tenemos contra estas personas que son diagnosticadas de tuberculosis. ¿Por qué? Por ejemplo, no ir más lejos, en los yungas que hacen, o hacían eso, yo he visto eso hace ya más de 5 años y no creo que haya cambiado. A los niños que tienen tuberculosis los mandan a vivir en otra casa, no están con cuidado de los adultos, se los alimenta con mucho recelo, ¿no? No son cuidados, no son bien alimentados y obviamente el riesgo de que fallezcan y se compliquen, pues es alto. Entonces este estigma tiene que cambiar y tiene que partir a partir de nosotros. De estos 342,000 casos nuevos en las Américas de tuberculosis, 35,000 han fallecido. Y de estos 35,000 que han fallecido, 10,000 pertenecían a la coinfección VIH-tuberculosis. Ahora, una de las causas de mayor mortalidad en pacientes con VIH precisamente es la farmacoresistencia, ¿no? A nivel, sea VIH o no, sigue siendo una crisis de salud pública porque tenemos que elegir fármacos de segunda línea y obviamente el costo es más elevado. Recordemos que aquellos pacientes que acceden tienen resistencia a algún medicamento de primera línea, solo 2 de cada 5 personas con resistencia a los medicamentos van a acceder a otro tratamiento de segunda línea y obviamente el resto va a fallecer, ¿ya? O vamos a buscar esquemas alternativos, pero el riesgo de mortalidad es eminente. ¿Cuáles son los avances en las Américas hacia la eliminación de la tuberculosis? Veamos, se ha tenido una cobertura en cuanto al tratamiento de la tuberculosis en un 78%, nuestra meta era 90%. La cobertura preventiva de tuberculosis en pacientes con VIH, 29%, la meta era 90%. Muy bajita esta cobertura. Ahora, para contactos domésticos, por ejemplo, niños menores de 5 años cuya mamá tenga tuberculosis BK3 cruz, ¿ya? O 2 cruces, solamente un 10%. Nuestra meta, 90%. La cobertura de pruebas diagnósticas rápidas, las pruebas moleculares, que son una belleza, que deberían estar, según la OMS, la OPS, desde el 2013, en cualquier centro de atención primaria, centros de salud que encontramos en las zonas, ¿sí? Nosotros lastimosamente no tenemos, sin ir lejos, en La Paz solo tenemos 2, el tórax y el alto. Y este año la Caja Nacional de Salud tiene su prueba molecular rápida, que es el GeneXpert, mejor que el Ultra. Pero, como les decía, en los otros 2 tenemos el Ultra, que es lo bueno de las pruebas moleculares rápidas, que te diagnostican de forma rápida, en 1 hora ya tienes el resultado, no tienes que esperar a teñir, a que seque la placa, a visualizar, no, es una prueba molecular, como su nombre lo dice, rápida, el resultado en 1 hora, y no necesita más de 3 bacilos para su diagnóstico. A partir de 3 bacilos ya te dice esta prueba es positiva. ¿Deberíamos tenerlo? Sí, pero por ejemplo, Bolivia, solo en La Paz solo tenemos 2 centros de referencia y uno es seguro este año. Solamente 47% llegan, fíjense, y nuestra meta era un 100%. Por norma, ¿qué te dice la norma? Toda prueba de baciloscopía positiva tiene que ir a GeneXpert. ¿Para qué? No para confirmarte si es positivo, si tiene o no tuberculosis, sino para detectar la resistencia a la rifampicina. Y eso lo vamos a ver mañana por el tratamiento de la tuberculosis. ¿Por qué es tan importante la rifampicina?
Solo adelantarles que es la piedra fundamental, el fármaco piramidal de tratamiento de la tuberculosis, la rifampicina. Entonces, por norma, todo paciente con baciloscopía positiva tiene que ir a Ginexpert para verificar si existe o no resistencia a la rifampicina. La cobertura de prestaciones sanitarias, obviamente todos tienen políticas y normas, llega a un 100%, pero las abandonan, ¿no? No hay políticas de salud bien establecidas que controlen un programa al 100%, no lo hay. O por lo menos nuestro país está lejitos de eso. Brecha a nivel de la financiación para la tuberculosis. Fíjense, este es un dato muy importante. El financiamiento necesario por año para la prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis debería ser alrededor de 22 mil millones de dólares. Esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero el 2023 solamente se ha dispuesto 5.7 mil millones, o sea, ni la cuarta parte. La financiación requerida por año para investigación sobre tuberculosis, nuevos fármacos que se pueden crear, si se puede dar un esquema más acortado, que produzca menores efectos adversos para investigación, alrededor de 5 mil millones, pero solamente para el monto disponible en 2023 ha sido de 1.000 millones, que no son suficientes. Entonces, este año, como todos los años, les decía, la OPS para el 24 de marzo, que es el Día Mundial contra la Tuberculosis, sacan 3 objetivos. El primer objetivo, garantizar el acceso universal a los servicios integrales de tuberculosis a través de un enfoque centrado en las personas. Esto, invertir más, ¿no?, en los servicios de investigación e innovación para tuberculosis. De esta manera, ¿qué se va a hacer? Promover la colaboración y la rendición de cuentas entre sectores, que se cumplan las normas y se fortalezcan estos otros 2 pilares fundamentales para que se ponga fin a la tuberculosis. Entonces, ¿por qué tanto drama? ¿Por qué tanto lío con la tuberculosis? ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad, y esta es una definición antiguísima. Fíjense, 2016, 2020 siguen con esta definición. Este año debería salir la nueva actualización del Programa Nacional de Tuberculosis, la última es el 2021, si no me equivoco, o 23, pero la nueva actualización la estamos esperando. ¿Qué te dice el Programa Nacional de Tuberculosis? Te dice, la tuberculosis es una enfermedad social, infecciosa, contagiosa, de evolución crónica, prevenible y curable, que es causada ¿por quién? Por Mycobacterium tuberculosis, afectando mayormente a grupos socialmente vulnerables. Sigue en espera a su compañera, para hacerle ingresar. Veremos. No hay nadie. Testigos, no hay nadie. ¿Entendido? Nos vamos a la presentación. Listo. Ahora, hay una definición y autores realmente importantes, tal vez los van a mencionar sus docentes. Para mí, yo soy fan de Victorino Farga y José Antonio Caminero, que son los pioneros en investigar la tuberculosis, sobre todo José Antonio Caminero, que vive apasionado con lo que es la tuberculosis. Voy a hacer ingresar a su compañero. A ver, ¿dónde está? Voy a cerrar mi cámara porque tengo visitas aquí en mi... Voy a cerrar mi cámara. Ya ingresado, perfecto. Continuamos. Entonces, les decía, hay 2 autores que son fanáticos de la tuberculosis y han aportado mucho acerca de las características del bacilo de tuberculosis, acerca de la infección, de la fisiopatología, del tratamiento, y siguen innovando, siguen investigando, sobre todo José Antonio Caminero. ¿Y qué es lo que dicen ellos en su definición de tuberculosis? Nos dicen, es una enfermedad infecciosa, transmisible,
de distribución universal, con historia de progresiva agresión a la especie humana. ¿Y cuál es la etiología? ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la tuberculosis? La tuberculosis, nos dice, es tan antigua como la especie humana. Inclusive, ya, fíjense, desde los australopithecus, 3.5 millones de años anteriores, Homo erectus, 1.000 millones de años, el hombre que dominaba el fuego, más de 800.000 años pasados, el bacilo, la tuberculosis existía. Y se han encontrado momias, esqueletos procedentes de estas eras, donde sí, efectivamente, se ha visto que tuberculosis ya existía. Me hubiera encantado darles la charla de la historia de la tuberculosis, que también es bonita, pero es otra cosa. ¿De dónde se origina? ¿Cuáles son las características microbiológicas de Mycobacterium tuberculosis? Vamos a hacer ingresar a su compañero, que debe ser del Bolívar, con tanto más persistente. ¿Cuáles son las características microbiológicas de Mycobacterium tuberculosis? Pertenece al género Mycobacteria. Pertenece al orden de los actinomycetales. Aquí se encuentra la familia de Mycobacterium. Y esta familia de Mycobacteriaceae contiene un solo género, que es el género de Mycobacteria. Este género Mycobacterium tiene más de 170 especies de micobacterias diferentes. Imagínense, más de 170. Y dentro de estas 170 se encuentra el bacilo de la tuberculosis. Entonces, hay un artículo, si ustedes le sacan captura a este artículo, perdón, nuestro paciente delicado. Estoy estresado. Le llamo. Entonces, fíjense, en este artículo nos muestra detalle tras detalle el origen de Mycobacterium complex, ¿sí? El origen precisamente de Mycobacterium tuberculosis, que a la conclusión a la que llega es que el bacilo de la tuberculosis lleva con la especie humana alrededor de 3 millones de años. En la antigüedad de Mycobacterium tuberculosis se estima alrededor de 15.300 a 20.400 años. Pero ya haciendo un análisis más profundo, 3 millones de años con la humanidad, está presente ahí purulando. Mycobacterium tuberculosis evolucionó de gérmenes más primitivos, ¿no? Y nosotros desde que se ha creado la tierra, el agua, ¿no? Sabemos que existen micobacterias en ella. Y con el tiempo, con la presión selectiva de la naturaleza, los cambios climáticos, ¿no? Los animales han pasado a ser los reservorios de Mycobacterium, de las especies de Mycobacterium. Entonces, se dice que uno de los orígenes de Mycobacterium tuberculosis es Mycobacterium archaicumen, se llama así, archaicumen, que pertenece al periodo neolítico, que es un germen libre, que dio origen a micobacterias modernas, ¿no? Otra hipótesis que se hace es que Mycobacterium tuberculosis ha evolucionado a Mycobacterium bovis. Muy probablemente es la especie más antigua de micobacterias, ¿ya? Mycobacterium tuberculosis es una especie relativamente nueva, coincidiendo también con la domesticación de animales. Recordemos que en el periodo paleolítico, antes de afectar al hombre, la tuberculosis fue una enfermedad endémica, pero de animales. En la vida de las aldeas, si ustedes recuerdan algunas películas antiguas, veían ustedes con la domesticación de los animales, para producir calor, tener mayor calor, ¿qué es lo que hacían? En un primer piso iban los animales y en el segundo piso habitaban lo que eran las familias, ¿no?
Entonces, muy probablemente se dice que la transmisión de la enfermedad fue por vía aérea. Esta es una evolución, una diapositiva donde vamos a ver la evolución de complejo Mycobacterium. Y lo que quiero que vean aquí es el componente genético que tienen las más de 170 especies de Mycobacterium, que se caracterizan por compartir un alto grado de homología nucleótida, representando 99.95% de identidad, y una secuencia idéntica entre micobacterias a nivel del RNA, a nivel de 16S, ¿sí? A nivel de esta secuencia. Se lo considera un grupo genéticamente monomórfico, ya que el intercambio de material genético por transferencia horizontal de genes es un evento muy raro. Pero eso sí, es muy raro que entre especies compartan material genético, pero se caracterizan Mycobacterium tuberculosis, las diferentes especies de Mycobacterium, de afectar o tener un solo huésped, ¿sí? Por ejemplo, bovis en las vacas, ¿no? No va a afectar, muy raramente, va a afectar al hombre, ¿sí? Muy raramente. Pero la mayoría de las micobacterias tienen unos huéspedes generalmente únicos, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con linajes? Ustedes van a leer y van a decir, ¿qué son los linajes? ¿Qué relación tienen con la tuberculosis? Pues nada más, ¿sí? El linaje nos indica dónde ha aparecido Mycobacterium tuberculosis, además de mostrar la resistencia también en cierta área geográfica. Por ejemplo, el linaje 1 se trata de Mycobacterium tuberculosis, cuyo huésped afecta obviamente al hombre, ¿sí? ¿Dónde ha aparecido? Geográficamente en el este de África, en Filipinas, en India, ¿verdad? Por eso recibe el nombre de linaje 1. El linaje 2 ya corresponde a Mycobacterium bovis. Obviamente, ¿en qué va a producir tuberculosis? En ganado bovino. Corresponde al linaje 2, donde se encuentra con mayor frecuencia este tipo de tuberculosis en el este de Asia, ¿sí? Luego tenemos al linaje 3, este linaje 3, que generalmente se encuentra en el este de África y Asia Central. Este linaje 3, con mayor frecuencia, se refiere a Mycobacterium africum. Este Mycobacterium africum también tiene como huésped al ser humano, produce tuberculosis en el ser humano. El linaje 4, que está en Europa, América y África, corresponde a Mycobacterium caneti y produce tuberculosis también en seres humanos. Luego tenemos al linaje 5. Aquí tenemos, ¿dónde está mi linaje 5? Aquí. Que se encuentra en África, y este microti, existe Mycobacterium microti, que produce tuberculosis en roedores. El linaje 6, este linaje 6, que también se encuentra en África, corresponde a Mycobacterium pinipedi, que produce tuberculosis en focas y leones marinos. Luego tenemos al linaje 7, que es frecuente en Etiopía, donde se encuentra presente Mycobacterium caprae, que produce tuberculosis en cabras y ovejas. Entonces, cuando nosotros hablemos de linaje o escuchen hablar de linaje, no se asusten, porque corresponde solamente al tipo de micobacteria y el área geográfica donde generalmente se encuentra, así como algún tipo de resistencia también. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que hemos mencionado, de que las micobacterias se han ido adaptando a los diferentes animales, las diferentes micobacterias como Microti, Pinipedi, Capreae, ¿no?, que hemos mencionado y que se caracterizan por afectar a un huésped en especial. Las micobacterias adaptadas a los animales son capaces de establecer infecciones y de transmitirse entre especies distintas de animales, pero las que son adaptadas en los hombres, ¿sí?, se transmiten de seres humanos a seres humanos, o hombres a hombres, no del hombre a animales. Ojo, esa es la característica. ¿Qué características microbiológicas tiene el bacilo de la tuberculosis? Es resistente al frío,
a la congelación y a la desecación. Muy sensible al calor, a los rayos ultravioleta de tipo C, ¿sí? Por eso antes, si ustedes ven la historia de la tuberculosis, decía que han creado sanatorios inmensos, ¿no? En Europa, al aire libre tenían camas donde les llegaba el sol de forma directa, sobre todo a los pacientes que tenían mal de pot, hacían que les llegue el sol, creo que las 24 horas, ¿no? Las 12 horas que corresponden, pero eran sanatorios grandes dedicados a la tuberculosis. Pensaba que el sol iba a acabar con el bacilo de la tuberculosis, y no es así. Para que los rayos ultravioleta tipo C de nuestra atmósfera puedan matar al bacilo de tuberculosis, es muy raro, ¿sí? Pero eso sí, un ambiente ventilado, obviamente para disminuir la carga bacteriana y la transmisión del bacilo de la tuberculosis. Otra característica es aerobio preferencial. Depende del oxígeno y del pH para poder multiplicarse y vivir. Le gusta al bacilo de la tuberculosis estar en áreas donde existe mayor concentración de oxígeno, porque así se va a multiplicar mejor. Tiene un comportamiento polivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que el bacilo de la tuberculosis, si bien le gusta estar en áreas ricas de oxígeno y tener un pH neutro para poderse multiplicar, puede adaptarse para poder sobrevivir a ambientes agresivos, ¿sí? Para poder sobrevivir. Y a esos tenemos a la población durmiente del bacilo de la tuberculosis. Es un bacilo anaerobio facultativo. ¿A qué se refiere con bacilo anaerobio facultativo? Otra vez aquí, así como su comportamiento polivalente, sí, también vive en ambientes aerofílicos, sobre todo en estadios terminales tardíos de la infección. Vive en el casio, ¿no? En un ambiente poco favorable para el bacilo de la tuberculosis, pero puede multiplicarse, puede vivir. Por eso se dice que es anaerobio facultativo. ¿Qué más? Tiene una pared gruesa importante. Esta pared es una pared gruesa, diferente de otro tipo de microorganismos gram positivos o gram negativos. Una de las características que vamos a ver en esta pared de esta micobacteria, de este bacilo de la tuberculosis, es la que está conformado por los ácidos micólicos, que le dan la característica de no teñirse de forma común, ¿sí? Como la tinción gram para gram negativos o gram positivos, sino que esta pared le da la característica de ser ácido alcohol resistente. Otra de las características, tiene la capacidad de cambiar hacia un estado durmiente. Tiene 7 linajes, tiene varios genotipos como LAM y HARLAM, y que dan lugar a la resistencia a drogas por mutaciones genéticas. No causa una resistencia por plásmidos o fagos o recombinación, es importante. Da lugar a una resistencia a drogas de tipo natural genético. ¿Cuál es el genoma de Mycobacterium tuberculosis? Dentro de la composición de este genoma, ya que es circular, tiene 4.411.000 pares de base, ¿sí? Y de estos componentes genéticos, varios se dedican a lo que es el metabolismo de los lípidos, proteínas, etcétera, que son las encargadas de producir cierta resistencia al tratamiento antibiótico, puesto que no cualquier antibiótico puede actuar para matar a esta bacteria, y las características microbiológicas que hemos señalado. En su contenido de guanina citosina es alrededor de 65.6% y 34.4% de adenina timina. Tiene cerca de 4.000 genes que están codificando para un metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas, que lo hacen más resistente y lo hacen hacer un guasón terrible, porque es terrible este bacilo. Tiene 16 secuencias de esta, una de las secuencias más importantes, la IS, 6110, ¿ya? ¿Qué es la encargada de qué? Esa expresión que hemos citado, de producir expresión genética, de producir la virulencia de Mycobacterium tuberculosis.
Codifica más de 50 genes para una RNA estable. ¿Cuáles son las características de esta pared de la micobacteria, a la cual todos tenemos que somos en salud? Porque no cualquier antibiótico puede hacer frente a esta bacteria, gracias a esta pared que tiene, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes? Primero tenemos una cápsula que está constituida por polisacáridos, donde están los mananos, glucanos, arabinomananos y proteínas. En esta cápsula, que es la superficie, se caracteriza por lo siguiente. Se caracteriza por tener un mosaico de antígenos, ¿sí? Antígenos que van a estimular. ¿Por qué es antígeno? Porque son proteínas que se conocen como proteínas de escape, ¿sí? Que tiene esta cápsula, que son proteínas que van a estimular al sistema inmunológico, ¿sí? Estas proteínas de escape, a su vez, nos sirven para evadir el sistema inmunológico del huésped. Tiene dos principales proteínas de escape. Tenemos al MPT55, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Permite a la bacteria, a esta micobacteria, adherirse a la célula del huésped y de esta manera sobrevivir. Si se adhiere a la célula, a nuestras células, ¿sí? El bacilo de tuberculosis tiene mayor chance de multiplicarse, de sobrevivir. Entonces, lo que hacen estas proteínas de escape es precisamente MPTS 51, adherirse. Luego tenemos otra importante proteína de escape, el ESAT, que además de provocar adherirse a la célula, ¿sí? De esta manera, si bien se pega a la célula, lo que evita es ser destrozada, ¿sí? La apoptosis. De esta manera, ¿qué es lo que hace? Sobrevivir dentro de las células del huésped. Luego tenemos proteínas de Showa agudo, que también se encuentran en la cápsula, ¿de acuerdo? ¿Por qué son proteínas de Showa agudo? Como su nombre lo dice, ¿qué es lo que hacen? Estimulan al sistema inmune, a las células del huésped. ¿Para qué? Para que traten de controlar la infección. Pero es tan audaz el bacilo de la tuberculosis que las atrae, pero a la vez con las otras dos proteínas que hemos citado, se adhieren a esas células, ¿sí? Entonces, esta estimulación para protección resulta ser una trampa, porque con estas dos proteínas de escape que hemos citado, se adhieren a la célula y se empiezan a multiplicar, si así nuestro sistema inmunológico se deja. Estas proteínas de Showa agudo invaden también a lo que es las células y producen obviamente mayor expresión genética al multiplicarse dentro de nuestras células. Entonces esta cápsula no es cualquier cosa, es una bomba. Es una bomba porque atrae, nos engaña a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Con estas proteínas agudas y las proteínas de shock agudo. Luego, dentro de la estructura de la pared de la micobacteria, viene otra parte, que son los lípidos extraíbles. ¿Y qué son los lípidos extraíbles? Los lípidos extraíbles se denominan así porque a través de métodos químicos o enzimáticos se pueden extraer estos lípidos extraíbles que se encuentran en esta capa. ¿Cuáles son estos lípidos extraíbles? Son los famosos ácidos micólicos. También están los glicolípidos, que están los carbohidratos, los lípidos, los fosfolípidos, los lipopolisacáridos, como tenemos aquí, y también algo muy importante y rescatar de esta pared, ¿ya? Que además de darnos la característica, de darle la característica al bacilo de la tuberculosis de ser ácido alcohol resistente, tiene como objetivo proteger al bacilo, ¿sí? También tiene como objetivo funcionar como una barrera de permeabilidad, de ver que le ingresen nutrientes al bacilo de la tuberculosis y también de adhesión, porque esta pared va a dar lugar a lo que se conoce, encargado por los sulfolípidos,
el cordón factor. ¿Qué es este cordón factor? ¿Sí? Como su nombre lo dice, forman una barrera, ¿sí? Se unen una con otra para atraer a las células del huésped y agarrarse de ellas, adherirse. Se agarran como nosotros nos agarramos de los brazos uno con otro para cuando hacemos alguna competencia y evitar de que el bacilo de la tuberculosis pues se destruya. Este es el famoso cordón factor. ¿De acuerdo? ¿Alguien quería hablar? Doctor. Hola. Muy bien. Entonces, cordón factor, los sulfolipídicos que se encuentran en esta capa tienen esa función. Esta capa de los lípidos extraíbles están encargados de cuán virulento puede ser este Mycobacterium tuberculosis. ¿Para qué? Le da lugar a la virulencia para poder sobrevivir y multiplicarse. Es la causante de provocar la resistencia a los antimicrobianos. Luego tenemos otra capa, que esta es un complejo formado por aminogalactano peptidoglicanos. Esta capa, ¿sí? Que antes se denominaba como laprae. ¿Conocen a estos pescados? Lapraes. Perdón, voy a contestar esta llamada porque está mi paciente delicado. Si alguien quiere ingresar, por favor, díganle que ingrese ahora. Hola, doctora. Mil gracias. Estaba preocupada. Listo. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Ya he ingresado el último. Ahora sí. Me dice, me está mi cámara apagada. ¿Se ha compartido mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctora. Salgan de la... Vengan al más aquí. Ya, ¿dónde estaba? Ya me desubiqué, es lo malo cuando me llaman. Ya, estábamos en la pared de complejo formado por aminogalactano y peptidoglicano, ¿verdad? Este gráfico que ven aquí es un pescado que tiene ventosas. Se ancla, ¿sí? Se adhiere. ¿Para qué sirve esta capa? Para fusionar, ¿no? Para fusionar lo que es la capa de lípidos extraíbles con arabinogalactano, ¿sí? ¿Qué función tiene? Esta capa es la que mantiene la estructura, ¿sí? La integridad del bacilo de la tuberculosis. Permite de anclaje, como les decía, con los lípidos extraíbles, pero tiene otra función también importante. Influye en la respuesta inmune. Otra trampa que tiene el bacilo de la tuberculosis. Atraer a las células, causar una respuesta de las células del huésped, pero a la vez, al causar esta atracción, desencadenar que existe una respuesta inmune, atrapa la célula y se adhiere, no la suelta.
También está encargada de la expresión génica para provocar mayor virulencia y poder sobrevivir y multiplicarse. Luego tenemos a la membrana plasmática. También está a cargo de regular la permeabilidad que entra a este bacilo, nutrientes y también de sacar los desechos. Otro que se va. ¿Le aceptamos o no le aceptamos? Depende de ustedes. Entonces, se encarga también esta membrana plasmática de dar lugar a la resistencia al tratamiento antibiótico. Ya es muy tarde, ya no le voy a aceptar. Y también de provocar la resistencia, ¿no? Al tratamiento de primera línea. Entonces, como les decía, si bien nosotros tenemos, el bacilo de la tuberculosis tiene proteínas de escape, que son un mosaico de antígenos, nosotros también tenemos receptores de reconocimiento para el bacilo de la tuberculosis en nuestras células. Y tenemos, les voy a citar, no voy a describir cada una, tenemos receptores de tipo TOL, receptores tipo lecitinas, ¿no? Y diferentes receptores que nos ayudan a que nuestro sistema inmune se defienda tanto que no produzca la enfermedad. Aquí tenemos una familia de receptores. Esta familia de receptores de reconocimiento de patógenos son realmente cruciales cuando se activan para nosotros. ¿Por qué? Nos permite reconocer a las moléculas del bacilo de la tuberculosis, activar una respuesta inmune a través de estimulación de citoquinas, de células natural killer, de células del mecanismo humoral, del mecanismo celular, ¿sí? ¿Para qué? Cuyo propósito es control de la infección, disminuir esa carga de las micobacterias y aumentar la respuesta inmune, pero que a la vez a veces nos funciona en contra. ¿Cuál es la transmisión y la patogenia? Voy a... Ay, no se activa aquí. Voy a poner esto un ratito. Vamos. Afectan al pulmón y el 15% corresponde a una tuberculosis extrapulmonar. Entonces, ¿quiénes son los mayores transmisores de Mycobacterium tuberculosis? Al ser la principal vía de transmisión la aerógena, son las personas que más tosen, pacientes con baciloscopía positiva, pacientes productores de aerosoles, como estos que vamos a ver, pacientes sin tratamiento, enfermos que acaban de iniciar tratamiento y casos con pobre respuesta al tratamiento. Esto tienen que recordar y se tiene que quedar en su cabeza. ¿Por qué insistimos tanto cuando un paciente es diagnosticado de tuberculosis que utilice barbijo? ¿Por qué? Al hablar, el paciente con tuberculosis, solo al hablar, libera alrededor de 0 a 200 bacilos. Al toser, entre 0 a 3.500 bacilos. Al estornudar, fíjense, 4.500 a 1.000.000 de bacilos. Obviamente, con tanta carga bacteriana, uno se va a infectar. Pero depende de nuestro sistema inmune, si está fortalecido, si tiene una buena alimentación, si hace ejercicio la persona, si duerme bien, si controla su estrés, ese sistema inmunológico va a estar 100 puntos. Pero si no tiene esos 4 pilares o uno de ellos falla, estamos en propensos de desarrollar la infección y la enfermedad. ¿Entendido? Entonces, aquí insistimos con lo que hemos visto, que el paciente con tuberculosis debe protegerse la boca al toser, ¿sí? Pero además, cuando nosotros estamos en salas, estamos tratando pacientes con tuberculosis o vamos a ir pacientes con tuberculosis, sobre todo estos últimos 2 meses, que han explotado casos de tuberculosis uno tras otro. Entonces, cuando vienen al área de tuberculosis, al área de internación, y nosotros vamos a ingresar a la sala de tuberculosis, porque también tenemos que verlos, para eso es práctica, tienen que utilizar una mascarilla recomendable. La quirúrgica no nos protege, nos va a proteger N95, ¿sí?
o el K95. Fíjense, pero lo más importante es decirle al paciente que utilice barbijo, ¿sí? Por lo que hemos citado. ¿Existen otros mecanismos? Sí. ¿Son menos frecuentes? Sí, pero es la cutáneo mucosa, urogenital, inoculación y transplacentaria. Frecuentes, no mucho, pero a tomarlas en cuenta, sobre todo las transplacentarias, ¿no? Transmisión del embarazo a través de la placenta se puede dar, y el riesgo de que el niño nazca con tuberculosis, pues también es eminente. ¿Cuál es la cadena epidemiológica de la transmisión de la tuberculosis? Para que esta cadena tenga lugar, tiene 4 características. Tiene que haber un agente causal, tiene que haber un reservorio, que es la fuente de infección, y tiene que haber un mecanismo de transmisión que estamos viendo, y el cuarto, que es el huésped susceptible. ¿Quién es el agente causal? Este bacilo, que es destructor y cuyo objetivo es destrozar nuestro pulmón. Porque eso es lo que hace el bacilo de tuberculosis. Destruye el pulmón, deja como, ¿han visto el queso? ¿Qué se llama aquel queso que tiene huecos? ¿Qué se llama? Ustedes que comen pizza, cantidades industriales. No saben. Bueno. Tenemos al reservorio, cuya fuente de infección somos nosotros, ¿no? Ahora, en quien se produce la infección puede ser un hombre o una mujer que puede estar sano o infectado. También pueden ser los animales, como ganado bovino, otros como los perros, los gatos, los roedores, las cabras, las ovejas que habíamos visto. ¿Cuál es el ciclo epidemiológico de la tuberculosis? Fíjense. Tenemos, esto parte de tener un paciente que es BK positivo, ¿sí? Que es la fuente de infección, pasa a una primera fase que se lo conoce como transmisión exitosa. Este paciente BK positivo va a infectar a 20 personas. De estas 20 personas que estén infectadas, pasan a una segunda fase, ¿ya? Que es del paso de la infección a la enfermedad. De estas 20 van a enfermar 2, ¿sí? Que es la tercera fase. De estas 2 personas que enferman, va a ser 1 contagioso. ¿Entendido? Entonces, tenemos un paciente que es BK positivo, ¿sí? Contagioso, que va a infectar a 20, y de estos 20 van a desarrollar 2 la enfermedad. Y de estos 2, otra vez, se va a hacer 1 contagioso. Es un ciclo que nunca acaba. Nunca acaba. Entonces, fíjense, en promedio, una persona con tuberculosis infecta 3 a 10 personas por año, de quien solo una minoría va a progresar a la tuberculosis activa. De estos, es 5 a 15%, ¿no? Importante dato, no se olviden el ciclo de la tuberculosis. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente BK positivo, nosotros tenemos que hacer un esquema de círculos concéntricos, de contactos, se llama así, para ver si los contactos que han estado alrededor de él tienen riesgo de desarrollar la enfermedad o que ya están con la enfermedad. Tenemos un primer círculo, ¿sí? Que se denomina contacto íntimo, que es aquella persona BK positiva, ¿sí? Que tiene tuberculosis, pero que ha estado en contacto con otras personas entre 3 a 6 horas. Luego tenemos el contacto frecuente, que es el segundo círculo, cuyo contacto es a diario, pero es menos de 6 horas. Luego tenemos otro círculo, que es el contacto esporádico, que no es a diario, que puede ser esporádico, ¿no? Entonces, dentro de esta cadena epidemiológica, ya habíamos dicho, ¿cuál es el huésped susceptible de enfermar? Mayor porcentaje de diagnosticados con tuberculosis, los hombres en un 60-70% de los casos y mujeres en un 30-40% de los casos, como habíamos visto en las estadísticas del Ministerio de Programa Nacional de Tuberculosis, también un dato real. La distribución etaria, extremos de la vida,
¿Qué habíamos visto en las estadísticas? Mayores de 65 años. Aquella persona que tiene factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, pacientes con VIH, pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, en esta cadena epidemiológica es importante ver cuál va a ser la población, ¿sí? La población de riesgo. Alto riesgo de desarrollar tuberculosis activa. ¿Quiénes van a ser? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes que siguen tratamiento inmunosupresor. Alto riesgo de exposición. Aquí tenemos o estamos nosotros, trabajadores en salud, el personal de laboratorio, pacientes tratados previamente, ¿sí? Alto riesgo de transmisión. Están los profesores, las escuelas. Pero al medio, donde se conjugan estos tres, están los inmigrantes, los contactos, las clínicas, los hospitales, estamos nosotros, trabajadores de salud. Entonces, esta población vulnerable son los que van a desarrollar la infección por tuberculosis, ¿sí? Aquí hay otros factores de riesgo. Si ustedes ven aquí, tenemos al VIH, a pacientes con neumoconiosis, silicosis, es otro factor de riesgo o población vulnerable para tener tuberculosis, sobre todo los mineros, ¿no? Pacientes que utilizan tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, dentro de estos en quimioterapia, el bendamustine para linfoma que se utiliza, que disminuye de forma importante la activación del factor de necrosis tumoral alfa, que es importante para que se desencadene una respuesta inmune, se controle la infección en pacientes que están sanos, o sea, que no tienen linfoma, ¿no? Alguna otra comorbilidad o algún tipo que no estén siendo tratados con este medicamento. Es importante, pero si este paciente está utilizando precisamente este medicamento, pues el riesgo de que tenga tuberculosis se eleva. Pacientes con tratamiento con glucocorticoides, diabéticos, pacientes con antecedente de tabaquismo, pacientes renales, pacientes con enolismo crónico, hepatopatías, pacientes que tienen alguna alteración genética, ¿no? Es importante. Y pacientes con bronquiectasis también. Entonces, ¿cómo empieza todo? Habíamos dicho al toser, al hablar, al estornudar, se liberan las gotitas de flujo, ¿no? Las más grandes gotitas, que son mayores de 5 micras, son atrapadas en ¿dónde? En vías aéreas superiores, en el nivel de la nasofaringe, con nuestros sistemas de defensa, la orofaringe, pero las gotitas menores a 5 micras, ¿sí? Ingresan a lo que son vías aéreas bajas, distales. Estas gotitas que tienen menos de 5 micras tienen unos núcleos goticulares que miden alrededor de 1 a 5 micras. Esas van a alcanzar el alveolo y son las más peligrosas. ¿Por qué? Van a contener alrededor de 1 a 3 bacilos, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que al toser, pues se liberan alrededor de 3,000, ¿sí? Bacilos. Y al estornudar, 1,000,000 de bacilos. Entonces, fíjense la carga bacteriana tan importante que nosotros tenemos cuando no estamos protegidos. Obviamente las gotitas mayores caen rápidamente al suelo, pero las gotitas pequeñas son las que se mantienen en suspensión y cuando nosotros ingresamos a la sala, pues estamos en contacto con esas gotitas. ¿Por qué? Un núcleo goticular que tiene alrededor de 1 micra se caerá, fíjense, a 3 metros recién en 24 horas. Recién. O sea que va a estar purulando ahí los bacilos. Importante para que ustedes puedan cuidarse. En semanas puede llegar a lo que son vías aéreas distales, esto gracias al sistema retículo endotelial abundante que existe en nuestros pulmones. En meses puede llegar ya a serosas, meninges, donde las condiciones del pH y oxígeno no son las deseables. Pero elige pulmones precisamente porque el bacilo le gusta, es anaerobio preferencial, ¿no? Aerobio preferencial, porque le gusta estar en cantidades concentradas de oxígeno, que son las regiones apicales y dorsales del pulmón. Por eso la afección. Dentro de la patogenia, ¿qué nos dicen? Nos dice el mayor porcentaje de tuberculosis es a nivel pulmonar en un 85% de los casos y extrapulmonar en un 15% de los casos, ¿no?
De esta extrapulmonar, el más frecuente es a nivel pleural, genitourinario y miliar, ¿no? Linfático. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Vamos a tener nuestra primera infección? Sí. Para que el bacilo de la tuberculosis llegue al alveolo, tiene que haber vencido las barreras anatómico-fisiológicas que tenemos en nuestras vías aéreas superiores, nasofaringe, orofaringe, que me imagino van a ver ustedes en lo que es neumonía, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos solamente por citarles a nivel de la nasofaringe, tenemos los pelos nasales, la inmunoglobulina A, tenemos al moco, ¿no? Que detienen, filtran a los cornetes, la turbulencia del aire que crean, ¿no? Cuando ingresa aire, y obviamente detienen la mayor cantidad de microorganismos a este. Pero si aún así nuestro sistema, nuestra barrera anatomofisiológica deja pasar al bacilo tuberculosis y se va al alveolo, se da lugar a una infección, neutrófilos que se vuelven locos apenas viene al bacilo de la tuberculosis. Luego tenemos, es más lenta, va de días a semanas, y obviamente las células aquí tienen memoria y tienen antígenos, son los antígenos que nos van a hacer que exista esta respuesta inmune. Llega una primera etapa, la etapa número 1, que es la inmunidad, que se activa la inmunidad retardada y mediada por células. Fíjense, ha llegado el bacilo de la tuberculosis, ingresan más, y la primera que va a salir, la primera célula que va a salir a activarse es el macrófago. Es como el Pac-Man del pulmón, el macrófago. Entra el bacilo de la tuberculosis, ¡plam!, lo agarra y trata de matarlo inmediatamente porque sabe, lo reconoce por la presentación de antígenos que hemos visto, que este bacilo es agresivo. Entonces, estos antígenos son presentados a las células T y los linfocitos T estimulan a las interleucinas proinflamatorias. ¿Para qué? Para atraer, activar y aglutinar mayor cantidad de macrófagos. Dentro de estas interleucinas, la interleucina 2 juega un papel muy importante en la tuberculosis, en la patogenia de la tuberculosis. ¿Por qué? Esta interleucina 2 va a decir, vengan macrófagos, vamos, aquí hay una invasión terrible, vamos a matar al bacilo de la tuberculosis porque luego nos va a destruir el pulmón y sin pulmón nadie vive, sin oxígeno. Sin embargo, es una lucha constante, ¿sí? Se activan mayor cantidad de macrófagos, causando ¿qué? Mayor liberación de citoquinas inflamatorias. Esta interleucina 2, a su vez, da lugar a la activación de mayor cantidad de macrófagos que van a activar otro tipo de citocinas, como ser la interleucina 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, que les decía, el interferón gamma. Luego, la respuesta adaptativa va a liberar interleucina 2, interleucina 23. Sin embargo, si el macrófago, que ha captado el bacilo de la tuberculosis, y el bacilo de la tuberculosis, ¿se acuerdan de lo que les decía en la pared celular que tiene? Atrae a la célula, ¿para qué? Para adherirse, meterse dentro de la célula y multiplicarse aquí adentro, como está en el gráfico. Esa es la función que tiene esa pared tan terrible, y empieza a multiplicarse. Entonces nuestro sistema inmunológico se vuelve loco y empieza a secretar interferón gamma, mayor cantidad de citoquinas. ¿Para qué? Para activar a mayor cantidad de macrófagos especializados, cuyo objetivo es, estos macrófagos que son especiales, grandotes, enormes, que no quieren dejar que pase esta infección o enfermedad, causan una explosión metabólica. ¿A través de qué? Formando ¿qué? Retículos endoplasmáticos, fortaleciendo las mitocondrias, liberando lisocinas, vacuolas, vesículas, enzimas digestivas, oxidativas, ¿sí? Todo con el objetivo de destruir al bacilo de la tuberculosis.
y evitar la multiplicación intracelular. Por eso es que es como una olla a presión al macrófago. Mete al bacilo la tuberculosis y dentro de este va a liberar varias enzimas proteolíticas, radicales tóxicos de oxígeno para matar al bacilo de la tuberculosis. Si pese a eso, el bacilo de la tuberculosis sigue invadiendo vías aéreas distales, entonces aquí un pilar fundamental, como les decía, es el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, que van a empezar a hacer lo siguiente. Llaman a mayor cantidad de macrófagos y dicen, ¿saben qué? No podemos, tenemos que hacer algo para contener esta infección, porque si no, se van a seguir multiplicando y no queremos que este paciente sangre, no queremos que quede secuelado, dependiente de oxígeno. ¿Qué hacemos? Nos uniremos. Hacen una ronda y hacen una estructura de contención, como están viendo aquí. Los rodean, nuestras defensas los rodean. Esta estructura de contención, que está constituida por células gigantes, células plasmáticas y fibroblastos, se conoce como granuloma. Aquí tienen el famoso granuloma. ¿De qué está constituido entonces esta estructura de contención y granuloma? De células gigantes, células plasmáticas y fibroblastos. No se olviden. La célula gigante aquí representada, como su nombre le dice, es grande, ¿no? Y la célula plasmática, que también va a fortalecer esta estructura, y los fibroblastos, que van a hacer que este granuloma pues se consolide, cicatrice, se calcifique, se vuelva sólido. Ojo, sí, este granuloma está sólido, no nos representa peligro. ¿Por qué? Puede ser que los bacilos aquí estén durmiendo, no se multiplican, porque las condiciones en las que está son pésimas, no les llega oxígeno, no tienen buena concentración de oxígeno, el pH es inadecuado. Entonces, duerme, ahí, se calcifica y listo, no me preocupo. Pero, si este bacilo, ¿sí? Si este granuloma da lugar a una necrosis gaseosa, y esto se puede dar por agentes infectantes con sus antígenos, concentración de células defensivas, enzimas que son liberadas, pueden lesionar tejido. Pueden lesionar tejido y liberarse hacia bronquio, ¿no? Y causar la enfermedad. Es un paso a la enfermedad esta situación. Entonces, cuando hablamos de una tuberculosis primaria, cuando el granuloma cicatriza, se vuelve sólido, no hay microorganismos viables. Cuando el granuloma no cicatriza, hay microorganismos viables, pero se encuentran en estado de latencia. Entonces podemos dar dos tipos de tuberculosis primaria. ¿Y cuándo se dice que es una tuberculosis latente? Cuando tenemos bacilos, ¿sí? Pero están durmiendo. Ahora, fíjense, la tuberculosis primaria o primoinfección, y luego tenemos la tuberculosis latente y luego una tuberculosis de reactivación. El estado latente es un estado persistente de la respuesta a antígenos de Mycobacterium tuberculosis, pero ese paciente no tiene clínica. Los bacilos están durmiendo. ¿Puedo pasar a una reactivación? Sí. ¿Cuándo sucede esto? Cuando les decía, hay licuefacción del calcio, lesiona tejido bronquial y se liberan los bacilos de la tuberculosis. Eso da lugar a una tuberculosis secundaria, que puede afectar al pulmón o ser de extrapulmonar. Aquí, la infección no se contiene. El granuloma que se había formado, la barrera de contención por diferentes motivos, que pueden ser comorbilidades como la diabetes mellitus que te baja las defensas o infección VIH que te baja las defensas, no pueden sostener esta estructura de contención y obviamente se liberan los bacilos y se produce una enfermedad, ¿sí? Esta reactivación de la tuberculosis puede ser por reactivación endógena o reinfección exógena. Reactivación endógena, cuando existen focos latentes, siembras postprimarias que habíamos visto, la contención de granuloma, pero que no cicatriza muy bien.
Y de infección exógena, que son nuevas infecciones. El paciente ya cursa con la infección y con la enfermedad, pero se vuelve a infectar. Entonces, una respuesta inmunitaria más rápida y agresiva va a ser, va a causar otro tipo de, depende de la virulencia, la agresividad de la micobacteria tuberculosa, que va a producir mayor afectación del tejido del parénquima pulmonar, puede dar lugar a cavitación, y cuando hay cavernas quiere decir que el bacilo la está pasando bien, está de fiesta, porque se está multiplicando a diestra y siniestra. En las cavernas hay mayor población bacteriana, o se puede diseminar y dar lugar a una tuberculosis miliar. Como les decía, hay factores de riesgo, como pacientes mayores a 65 años, con infección VIH, diabetes mellitus, que pueden llevar a que se dé lugar a una tuberculosis progresiva, que algunos la denominan así. Por esto la importancia de conocer las poblaciones bacilares, porque el bacilo de la tuberculosis, además de las características de la pared que tiene, que es realmente un fuerte, y cómo no va a ser un fuerte con tantos años de experiencia, 3 millones de años, que ha podido sobrevivir. Tiene otra peculiaridad, que tiene poblaciones bacilares. Y estas poblaciones bacilares pueden ser los que están metabólicamente activos, los que están pasando la fiesta, se están multiplicando, y los bacilos que se encuentran dentro de las células, que a ratos despiertan y a ratos se duermen. Despiertan y se duermen, ¿no? Esa población se llama con multiplicación intermedia, ¿sí? Y luego tenemos otra población que es la población durmiente. Entonces, en un enfermo con tuberculosis existen diferentes poblaciones bacilares formadas por bacilos en diferentes situaciones. Y esto va a depender. Estas poblaciones bacilares se van a encontrar de acuerdo a la localización, al pH y a la tasa de replicación, así como la susceptibilidad a fármacos, que es importante que nosotros tengamos en cuenta a la hora de ver el tratamiento de la tuberculosis. Les decía, cuando el paciente tiene ya lesiones en parénquima pulmonar como cavernas, quiere decir ahí que existe una elevada tensión de oxígeno y son las condiciones ideales para que el bacilo de la tuberculosis se multiplique. Por eso les decía, hacen fiesta. En 12 horas puede alcanzar hasta 15 millones de bacilos. Imagínense, se multiplican rápidamente. Por eso esta población se llama bacilos de multiplicación rápida. Se encuentran en cavernas, tienen un medio óptimo para multiplicarse. Y esta población es extracelular. El pH en el que se encuentran es alrededor de 6 o 5.7 y tienen máxima oxigenación. Hay gran cantidad de bacilos cuando existe una caverna y existe cuando se da lugar o hay lesiones cavitarias, hay una alta probabilidad de mutaciones espontáneas. Luego tenemos los bacilos de multiplicación lenta. Estos son de localización dentro de los macrófagos, su pH es ácido y la población es menos de 10 a la 5. Por eso los bacilos están durmiendo, porque no tienen condiciones óptimas para multiplicarse. Y ojo, con lo que hemos visto, el macrófago tiene una única misión, destruir al bacilo de la tuberculosis, por eso no le deja crecer. Luego tenemos a los bacilos de crecimiento intermitente, ¿sí? Viven en condiciones desfavorables y generalmente esta población se encuentra en el calcium sólido, son extracelulares. Aquí la población sigue siendo de menos de 10 a la 5 y son los que son los encargados o tienen la gran capacidad de recidivar la enfermedad. Entonces son los que se encuentran durmiendo, despertándose a ratos, ¿no? Y multiplicándose, pero menos de una población de 10 a la 5. ¿Cuál es la presentación clínica de la tuberculosis? Sabemos que para el diagnóstico de la tuberculosis existen 4 pilares fundamentales. Un pilar que es el clínico, un pilar epidemiológico, otro radiológico, ¿sí? Y me falta uno más, y el laboratorio. Ahora solo vamos a ver el clínico, ¿de acuerdo? Entonces, al ser
las manifestaciones clínicas o la valoración clínica, uno de los pilares fundamentales, nosotros tenemos que tener presente a la hora del diagnóstico. Vamos a diagnosticar infección o enfermedad. Si yo voy a diagnosticar actividad, enfermedad, quiere decir que la tuberculosis está activa y por lo cual voy a encontrar síntomas. Cuando la tuberculosis es activa, estamos con la enfermedad de la tuberculosis, mi paciente va a mostrar todos los síntomas sistémicos y específicos que pueden haber, ¿sí? Cuando se presenta la tuberculosis, se transmite de persona en persona y es contagiosa. Y si no se la trata, puede llegar a fallecer nuestro paciente. Pero si yo veo la tuberculosis latente, aquí no tengo manifestaciones clínicas. La persona no puede contagiar, ¿sí? No se contagia de persona a persona. La persona no tiene gran probabilidad de desarrollar la enfermedad, pero no tiene síntomas, ¿sí? Desarrolla la enfermedad, si mi sistema inmunológico no es competente, como sucede en la enfermedad de la tuberculosis activa. Pero aquí, en la tuberculosis latente, mi sistema inmunológico está conteniendo la enfermedad. Por lo tanto, la infección de la tuberculosis latente se define como un estado de respuesta inmunitaria persistente a antígenos de Mycobacterium tuberculosis, adquiridos con anterioridad, que no se acompaña de manifestaciones clínicas. No hay síntomas, no hay signos, no hay signos o datos radiológicos compatibles con la enfermedad activa. En cambio, en la enfermedad de tuberculosis o tuberculosis activa, sí vamos a tener una presentación clínica clásica. Para esto, nosotros tenemos que realizar una historia clínica detallada, completa, ver los antecedentes clínicos de mi paciente, ver datos epidemiológicos que me ayuden a sospechar que se pueda tratar de tuberculosis. ¿Cuáles son esos datos epidemiológicos? Ver si está en alguna población vulnerable, ¿sí? Y por último, ver la clínica. Ver el motivo de internación, el motivo de consulta de mi paciente. Tengo que indagar o preguntar si existen síntomas sistémicos o generales o síntomas específicos. Generalmente, la tuberculosis tiene como cuadro clínico, es insidioso, es de curso crónico, ¿sí? Y se dice que la tuberculosis se la conoce como la enfermedad gran simuladora. Puede simular, qué sé yo, inclusive cáncer, puede simular que se trata de alguna enfermedad inmunológica, ¿sí? Que a veces, en algunos casos, es difícil de diagnosticar, y más si ese paciente es paucivacilar. Entonces, como habíamos dicho, que el 80-85% de los pacientes tiene afectación pulmonar, los síntomas específicos con los cuales va a cursar generalmente van a ser tos, hemoptisis y dolor torácico. Los síntomas constitucionales o sistémicos no son específicos, ¿sí? Pero los tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles son estos síntomas? Estos síntomas sistémicos o generales. La pérdida de peso es lo más frecuente que se ha encontrado en varios estudios, y la sudoración nocturna. Si nosotros revisamos a un paciente y realizamos historia clínica y nos refiere tener un cuadro clínico más de un mes, más de 3 semanas, y se caracteriza por diaforesis nocturna, pérdida de peso, anorexia, adinamia, astenia, ¿sí? Deterioro del estado general, tengo que creerle, y lo más fatiga, ¿no? Y lo más probable es que se trate de una tuberculosis, ¿sí? Pero me tengo que ir a otro síntoma específico, como es a nivel pulmonar, que presente tos productiva. Nosotros seguimos utilizando este término que es sintomático respiratorio. Esto para hacer mayor pesquisa, ¿sí? Mayor reclutamiento de pacientes con sospecha de tuberculosis. Nosotros seguimos manejando esto, es sintomático respiratorio. ¿Qué es sintomático respiratorio? Es aquella persona que tose y expectora por más de 15 días. Sin embargo, cuando decimos sospechoso, ya en el término sintomático respiratorio,
estigmatizamos mucho al paciente, ¿no? Va más dirigido al paciente y a veces se siente mal. Entonces, existe bibliografía que nos indican que a partir del 2013 ya no se maneja este término y se maneja tuberculosis presuntiva, aquella persona que tose y expectora por más de 15 días. Pero nosotros, y muy probablemente en su examen entre como sintomático respiratorio, que es aquella persona, si nosotros encontramos una persona sintomático respiratorio, lo primero que tienes que hacer es realizarse una beca seriada de nuestra población por la alta prevalencia e incidencia de tuberculosis. Ahora, pueden existir otros síntomas constitucionales no específicos de la tuberculosis, sobre todo en niños, en pacientes mayores de 65 años, en pacientes con infección VIH, pacientes con infección con diabetes mellitus. Entonces nosotros tenemos, que esté asociada a diabetes mellitus, no con infección. Los pacientes se pueden presentar de diferente forma, pueden haber deterioro del estado de conciencia, por ejemplo, deposiciones líquidas, o solamente alzas térmicas, y muy pocos específicos los otros síntomas que hemos citado. En los niños igual, solo pérdida de peso, deterioro del estado general, ya no juega, ya está con mayor, está aislado, no quiere jugar, no quiere comer, ¿no? Datos que nos pueden llamar la atención para el diagnóstico. Entonces, de acuerdo al órgano que esté afectado, nosotros podemos sospechar. Por ejemplo, si se trata de una tuberculosis, tener algún antecedente de población vulnerable, debe tener algún contacto con algún familiar, compañero de trabajo, ¿no? Hay que prestarle atención a esos síntomas, sobre todo en poblaciones vulnerables. Cefalea, sin causa, ¿no? Justifica, no tiene ninguna otra alteración neurológica, pero tiene cefalea, y luego este paciente, si dejamos que pase, no diagnosticamos oportunamente, puede inclusive llegar a coma, ¿no? Y primero, irritabilidad, agresividad, deterioro del nivel de conducta, del nivel de conciencia, convulsiones y hasta coma, ¿no? Cuyo pronóstico pues es malo. Si sospechamos de una tuberculosis miliar, el paciente se va a quejar de disnea, igual los síntomas sistémicos, puede que el examen físico encuentre poca signología pulmonar, pero le pido una radiografía de tórax y obviamente ahí voy a ver el infiltrado característico. Geniturinaria, por ejemplo, infertilidad, ¿no? Infertilidad. O si es una tuberculosis peritoneal, distensión, dolor abdominal, ¿no? Y que curse, le haces una ecografía y hay ascitis, entonces, y con todos los síntomas sistémicos asociados, puedes sospechar en tuberculosis, además del criterio epidemiológico que hoy hemos visto. Entonces, fíjense, habíamos visto los bacilos de multiplicación rápida, son los que le están pasando muy bien. Esta población de multiplicación rápida son la gran mayoría de los bacilos que dan lugar a una tuberculosis sintomática, sobre todo en las lesiones cavitarias. Aquí, esta población bacilar de multiplicación rápida tiene posibilidad de matar al paciente. Da los síntomas floridos que hemos mencionado, son causantes de la transmisión de persona a persona, son los que en el resultado de la baciloscopía obviamente van a salir positivos y dan lugar a una resistencia natural, ¿sí? Se hacen un mal tratamiento. Mientras que las poblaciones bacilares de multiplicación lenta, de crecimiento intermitente, estos no son los causantes de matar al paciente, tienen menor riesgo de transmisión de persona a persona, no dan lugar a la baciloscopía positiva. Pero si no la eliminamos, ¿qué es lo que pueden causar? Dar lugar a recaídas. Entonces, doctores, con esto acabo y